Eskerrik asko Javi zure hitzengatik eta eskerrik asko ere zuei denoi gaur etortzeagatik konferentzia honetara. Muchas gracias a todos por asistir hoy a esta conferencia que va a tratar sobre Alfons y Adolfo Guiar, pero no está pensada como un recorrido exhaustivo a lo largo de sus trayectorias, sino que lo que voy a hacer va a ser apoyarme principalmente sobre una serie de nuevos fondos relativos a ambos creadores que hemos incorporado el año pasado, en el año 2024, a las colecciones y al archivo del museo para hablar como ellos, ¿no? Estos nuevos fondos van a ser de alguna forma la excusa sobre la que me voy a ir apoyando para, como digo, para hablar sobre Alfons y Adolfo Guiar. En primer lugar, habría que dejar claro que Alfons y Adolfo Guiar, padre e hijo, contribuyeron a la modernización de Vizcaya desde la práctica de sus respectivas disciplinas, ¿no? Alfons, si bien no es el primer fotógrafo que llega a establecerse en Bilbao a mediados del siglo XIX, sí es el que desarrolla una carrera más sólida o una trayectoria más larga asociado al mundo vizcaíno. Un fotógrafo cuya actividad o cuya trayectoria pues, prácticamente ha pasado desapercibida, se sabía muy poco sobre él hasta ahora, no ha sido investigada en profundidad. Y Adolfo, en cambio, que su hijo, sí que es una figura que yo creo que todos conocemos, ¿no? Uno de los principales pintores vascos del siglo XIX, que fue estudiado ya en los primeros años 80, la década de 1980, por Javier González Durana, que hizo una tesis excepcional sobre él, y un acercamiento también materializado en una exposición en el año 84, precisamente en este museo. Entonces, durante el siglo XIX, tanto la fotografía y la pintura se interrelacionaron de forma simbiótica, ¿no? Ya entonces ambos medios se influenciaron y se nutrieron mutuamente de muy diversas formas. Por un lado, hasta darse la circunstancia de que los hijos de varios fotógrafos se dedicaran a la pintura. Y por otro lado, también muchos fotógrafos de este periodo emplearon la foto como una forma de enriquecer sus procesos de trabajo, sustituyendo de alguna forma también a los apuntes que se tomaban habitualmente. No saben que los pintores del siglo XIX habitualmente iban con una libreta de apuntes en la que tomaban apuntes de todo aquello que les interesaba y que luego podían emplear en sus pinturas. Pues bien, también emplean en algunos momentos la fotografía como sustitutivo del cuaderno y en algunos casos extremos llegan a compaginar o incluso a sustituir la pintura por la fotografía. En la mayoría de estos casos, también hay que decirlo, se da una consecuencia. En estos casos en los que abandonaron la pintura por la fotografía, se da la circunstancia de que eran una serie de pintores, no voy a dar nombres por no herir sensibilidades, pero una serie de pintores que no estaban especialmente dotados para la práctica de la pintura. Entonces, encontraron un refugio en la fotografía. Como decía, varios hijos de fotógrafos del siglo XIX en el País Vasco se dedican a la pintura, ¿no? Es el caso del bilbaíno Juan Carrús, hijo del fotógrafo francés Luciano Carrús. Es también el caso del pintor donostiar Ragón Iturrioz y es también el caso de Adolfo Guiar, hijo de Alfons Guiar, que, como vamos a ver más adelante, tras entrar en contacto con la modernidad en París, en la década de 1880, fue determinante en la renovación de la pintura en Vizcaya. Su padre, Alfons, había nacido en 1833 en Saint-Vit, que es una población del departamento del Alto Garona de francés, y que pronto se decidió además por seguir el camino de otros de sus hermanos que llevaban varios años trabajando como ópticos y fotógrafos en España. Hay que tener en cuenta que ambas profesiones, la óptica y la fotografía, en el siglo XIX estaban estrechamente vinculadas entre sí. Y es cierto que sería muy interesante poder investigar en profundidad a esta familia y el paso que dieron por distintas poblaciones españolas entre las décadas de los 60, 70 y 80, ¿no? Pero únicamente hemos podido reconstruir unos pocos retazos de su actividad. A mediados del XIX es muy frecuente, es más que habitual, la figura o el fenómeno del fotógrafo ambulante.
que en muchos casos era de origen francés o principalmente, digamos, que podía ser un fotógrafo de origen francés, ya que estas tecnologías habían nacido en el país vecino. Y entonces estos fotógrafos ambulantes se desplazaban a España para extender un negocio que todavía está muy poco extendido, muy escasamente desarrollado aquí. Entonces empiezan a llegar, sobre todo en la década de 1850. Entonces llegaban a una población y se establecían por un tiempo, que bien podía ser unos días, unas semanas, unos meses o incluso varios años y luego volver a moverse. Por lo tanto, la movilidad es una de las características que los definen. Si uno asiste a la prensa del momento, es muy habitual encontrarse este tipo de anuncios, ¿no? Que anuncian la llegada de un fotógrafo a una población y dice por cuánto tiempo se va a quedar, qué tipo de productos puede realizar, generalmente retratos, pero que también trae fotografías de otro tipo, o incluso, como en este caso que hay aquí, de este fotógrafo Lajou, que llega a Bilbao en el año 59, que se presta también a enseñar a fotografiar en 8 días, ¿no? Que se puede leer en una de estas últimas líneas del recorte que he traído. De hecho, a los hermanos Guiar se les puede seguir también el paso o el rastro en la prensa española del momento. Pero lo que pasa es que muchas veces no queda claro cuál de ellos se refiere en cada caso porque no emplean el nombre de pila. Entonces no sabemos cuál de los 4 o 5 hermanos que se dedicaron a la fotografía es en cada uno de ellos. Los tenemos entre los años 50 y los 70 en Logroño, como este que aparece aquí, en Logroño, aparecen varias veces también en Córdoba y de forma recurrente también en Galicia, asociados en la década de los 50 y 60 a Pontevedra, varios de ellos, y luego otros de ellos en Santiago de Compostela. Volviendo a Alfons Guiar, según González de Durana, en agosto de 1856 solicitó en el ayuntamiento de la población de la Alquilera Natural varios certificados con la intención de poder establecerse en España. Y en 1857 decide hacerlo en Bilbao. Llega y se establece aquí, donde trabajará en 2 locales, principalmente uno en una plaza nueva, al principio, y que que solapa en el tiempo, con otro que abrirá en la calle de la Sombrerería. Y al año siguiente, el 5 de septiembre de 1858, se casa con una bilbaína, con Juliana Larrauri, con la que 2 meses y medio después, también en el siglo XIX pasaban estas cosas, tiene al primer hijo, que se llama Adolfo Guiar, pero que es un primer hijo que fallece al mes de haber nacido. Y como le pasó a Dalí, como le pasó a muchos otros en ese periodo, o incluso también entrado el siglo XX, Adolfo Guiar, el pintor, heredó el nombre de otro hermano muerto, ¿no? Tempranamente. Entonces, establecido en Bilbao, desarrolla una carrera durante digamos, casi tres décadas. Una carrera que, como ya he dicho, de la que hasta ahora prácticamente sabíamos muy poco, pero de la que actualmente, gracias a la donación realizada por los herederos de Blanca Guiar, una de las hijas de Alfons y hermana del pintor, como digo, de la donación de una colección de una decena de albúminas y de cerca de 130 placas fotográficas de cristal, negativos de cristal, que hemos enviado a digitalizar recientemente y que hemos, afortunadamente recibido la semana pasada a tiempo para poder mostrarlos hoy, para poder mostrar unos pocos de ellos. Entonces van a ver una primicia mundial, estas fotografías que llevaban pues prácticamente 150 años durmiendo en una casa, en una serie de casas de la familia Guiar y que ahora pues van a ver cómo lucen y que las he incluido en esta presentación. Entonces, como decía, acaban de llegar y prácticamente no hemos tenido tiempo ni de llegar a una serie de conclusiones sobre el tipo de imágenes que contienes. Así que, hemos podido establecer que abarcan gran parte del periodo activo del pintor, ¿no? Porque hay una serie de ellas en las que se ve que por la moda los personajes van vestidos, digamos, como a finales de la década de 1850, primeros años 60, y luego hay otra que podemos datar prácticamente con mayor precisión ya en torno a 1883, por lo tanto sabemos que el arco cronológico se acerca al de su carrera.
Lo que también nos ha quedado claro es que la gran mayoría de lo que contiene el fondo son retratos, que al fin y al cabo es el género que daba de comer principalmente al fotógrafo estándar decimonónico. Era para lo que más acudía la gente, para sacarse un retrato, y encima también tenían la suerte de que la gente se retrataba no única vez en la vida, sino que por lo general, pues bueno, se iban haciendo una serie de retratos, ¿no? Pues si han tenido la ocasión de consultar álbumes de aquella época, bueno, se puede ver que un mismo personaje pues podía sacarse una tarjeta, una carta de visita, pues un año, a los 2 años otra vez, o al año siguiente, etcétera. Bueno, que era bastante habitual. La pena, y esta es una pena que como historiador tengo que decir es que no sabemos de quién se trata. Las placas no estaban identificadas, entonces no sabemos quiénes están detrás de estas caras, ¿no? Es probable que muchas de ellas sean personas relevantes de la sociedad bilbaína, a las que teníamos la oportunidad de ponerles cara, de saber exactamente quiénes eran, gente pues, que hoy conocemos única y exclusivamente por el nombre, pues bueno, no se puede dar, no hemos podido identificarlas. Entonces, surge la duda de si, por ejemplo, este personaje que está aquí sentado con este ejemplar del Euskalduna es Tiburcio de Astuy, que era el director del periódico. Pues bueno, podría ser, ¿no? El director del Euskalduna, que tiene una vida activa también muy similar, ¿no? Que entre el periódico, quiero decir, 1858 y 1871. Entonces ya eso también nos ayuda a datar de alguna forma esta fotografía. Sin embargo, este otro que vemos aquí es el propio fotógrafo posando para sí mismo, es Alphonse Guiard. ¿Y por qué lo sabemos? Pues lo sabemos porque tenemos una especie de piedra de roseta fotográfica, que es esta otra, este collage expositor que Alphonse Guiard empleaba. Yo entiendo que como un reclamo publicitario que se solían poner muchas veces en los escaparates o dentro de los comercios, ¿no? Esta especie de mesas revueltas en las que bueno, pues había ejemplos del tipo de productos, el tipo de retratos que se podían hacer. Y ahí, lo pueden ver, ahí lo voy a intentar. Ay, no lo he conseguido. Ahí abajo a la derecha, no, a la izquierda, aquí está este señor, que es Alphonse Guiard, que bueno, dentro de la historia intrafamiliar había habido una transmisión que identificaba a ese señor como el patriarca que vino de Francia, y que ahora pues, bueno, nos ayuda también a saber que era este señor. No obstante, la imposibilidad de identificar a estos personajes no evita la fascinación que produce, ¿no? Asomarse a las fisonomías bilbaínas, como he dicho antes, congeladas durante 150 años. Y lo que voy a hacer ahora es pasar una serie de estas imágenes. Lo que pasa es que lo que voy a hacer es las voy a presentar recortadas de alguna forma por los bordes, para que no se vea esta degradación, que lo que no ayuda precisamente es a reconocer o a identificar o a una buena lectura de la imagen, sino que lo que hace es generar un ruido que muchas veces nos evita acercarnos a lo que queremos ver. Suele pasar que cuando observamos una albúmina de época, es decir, un revelado en papel, en la sala de los fondos se pueden ver varios ejemplares, ese proceso de descolorido y de amarilleado por el envejecimiento, ¿no? del transcurso del tiempo, produce un efecto de ser un pálido reflejo de la realidad, ¿no? Lo que muchas veces eso nos hace es alejarnos un poco del motivo que estamos viendo. Sin embargo, recurrir a estos negativos de cristal consigue otra fuerza y otra cercanía. Gracias a la alta calidad que tienen estos pequeños cristales, la empatía, por lo menos eso considero yo, que la empatía que despiertan los modelos es mucho mayor, ¿no? Si obviamos la moda o las vestimentas de muchos de ellos y nos centramos en los rostros, la verdad es que se hacen bastante cercanos e incluso reconocibles, ¿no? No tiene nada que ver, como digo, con esas albúminas. Yo la verdad es que tengo que decir que estoy fascinado. O sea, he estado pasando varios
ratos muy gratos con este catálogo de personajes de Bilbao. Y como hablo también de la calidad, ¿no? Por ejemplo, lo que nos permite ver con qué detalle podemos conseguir ver a estos personajes sin nombre, pero bueno, con rostro. También vemos modas que algunas nos son cercanas por el peinado, que yo no reconocía como del siglo XIX, como el de este personaje de aquí a la izquierda. Niños también. Pero también las actitudes de algunos de ellos nos son ciertamente familiares, ¿no? Como por ejemplo la timidez de esa niña, ¿no? Que se recoge junto al pecho de su madre, ¿no? Y mira al fotógrafo con timidez, bajando la cabeza. Y luego, otra cosa que a mí me parecía absolutamente fascinante es el interés que tienen todas estas imágenes para desvelar el procedimiento de trabajo del fotógrafo. Digamos que lo que tenemos aquí son los másters. Dense cuenta que lo que he hecho ha sido recortar un poco, obviando los márgenes, y lo que he conseguido es acercarme un poco a ese trabajo final que iba a entregar el fotógrafo. Pero lo que tenemos aquí son los másters. Es decir, donde esas placas en las que queda toda la información contenida en bruto. Está, por tanto, todo aquello que quería mostrar el fotógrafo, pero todo lo que no quería mostrar, como vemos aquí. Lo que hace es, como digo, esas partes que luego el fotógrafo no iba a mostrar, y lo que vemos es el truco del procedimiento del fotógrafo. Y a mí me parece, sinceramente, casi hasta enternecedor ver lo precario de la escenografía, ¿no? Empleada por Alphonse Guiard. Bueno, aquí vemos una albúmina, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Al fin y al cabo el fotógrafo luego encuadra, revela y es lo que sirve al cliente. Pero claro, esta cuerdita de la que se sostienen la cortina, no es algo que efectivamente no teníamos que conocer, pero claro, podemos. Entonces, todos esos interiores que parecen palaciegos, ¿no? Decorados con ricas alfombras, con balaustres, con papeles empapelados, o sea, con paredes empapelados, mobiliario, etcétera, ¿no? Como por arte de magia, se desmoronan ante la desnudez de ese artificio que es la fotografía, ¿no? Que es lo que podemos ver en varias de ellas, ¿no? Por ejemplo, esta, que es una fotografía absolutamente fascinante. ¿No? Vemos a la modelo con lo que iba a salir de ella, con su vestido, el balaustre, esa cortina y ese fondo pintado de detrás, pero vemos también una sucesión de fondos que empleaba y que se eran quitados si era el que elegía en cada momento el cliente, pero vemos también las piernas, no sé si del esposo de la que está siendo retratada, que está esperando mientras hace, ¿no? Es absolutamente, me parecen divertidísimas. Entonces hay que explicar también que era recurrente que los estudios de aquellos pioneros de la fotografía se establecieran en lugares en los que había luz natural. Por lo general se recurría a patios en los que empleaban una tela, una especie de sábanas o unas telas blancas que lo que hacían era matizar esa luz natural para que cayera sobre los modelos y ayudar a la fotografía, ¿no? Pero lo que hacían, como digo, suavizar. Entonces, aquí vemos también cómo Guiard emplea una especie de tablado sobre la que se sitúan los modelos sobre un patio desnudo, ¿no? Vemos que incluso se ve asomar la tierra batida del patio, incluso una vegetación, ¿no? Que está ahí creciendo a sus anchas o brotando a sus anchas. Divertido, ¿no? Vale. Bueno. El otro género más habitual de esta fotografía primitiva es el paisaje, ¿no? Del que hay unos pocos ejemplos en el fondo de Guiard. Han aparecido unas pocas panorámicas, algunas que desvelaremos no en esta conferencia, sino más adelante, y otras pocas, unas panorámicas y vistas en placas, y también han aparecido otras dos albúminas que están expuestas precisamente en la sala de arriba, de las dos de hace 1870,
Por un lado está, esta, que se ve la calle de la Ribera, con el efímero puente colgante de los Fueros. Es un puente que diseñó el arquitecto e ingeniero Sabino de Goicoechea, que fue levantado por la anteiglesia de Abando para evitar los portazgos, es decir, los peajes o los aranceles que les cobraba Bilbao por utilizar el del Arenal. Entonces dicen, bueno, si tú nos cobras, nosotros construimos otro puente y así evitamos seguir pagando. Es un puente que tuvo una vida efímera porque 4 o 5 años después, durante el sitio de 1874, con los bombardeos carlistas, sufrió tales daños que en 1880 se vieron obligados a desmontarlo. Sabemos que Alfons Guiar hizo al menos otra vista más, que fue la que se empleó para sacar este hueco grabado en la ilustración española y americana. Es una vista desde el lado contrario. Esto también nos explica un poco cuál era el procedimiento mediante el que se daban a conocer las novedades en el mundo del siglo XIX, ¿no? Las revistas ilustradas que empiezan desde mediados del siglo XIX a llegar a todas las casas o a todas las bibliotecas o a los centros sociales, y en las que, pues bueno, como digo, se daban a conocer las novedades, pues bueno, con apuntes o dibujos que se enviaban desde distintas poblaciones, o ya a partir de la década de 1860 con estas fotografías que enviaban los fotógrafos. Otra de estas vistas es la del monumento de Mayona, construido en 1870, y es un monumento dedicado a los héroes caídos durante los sitios de 1835 y 1836 en la Primera Guerra Carlista en Bilbao. Y como pasaba siempre durante el siglo XIX, bueno, yo creo que todavía sigue pasando, todos aquellos proyectos tardaban siempre muchos años, muchísimos años en materializarse, y de hecho este tardó casi 3 décadas también en verse levantado. Como se ve, representaba una matrona que lo que hacía era, pues, bueno, colocar unas coronas de laureles dedicadas a los héroes caídos en la defensa de la villa. El hecho de que, como se puede ver en la imagen, el hecho de que se vea que el monumento está adornado con una serie de ramos de flores y colgaduras y tal, lo que hace pensar es que esta foto la tomó probablemente el mismo 24 de mayo de 1870, que fue el día en el que se inauguró el monumento. Hay que tener en cuenta también que, bueno, se conoce por las actas municipales que la Comisión de Festejos de Bilbao lo que pidió que se tomaran una serie de fotografías del evento, de la inauguración, para ser enviada precisamente a revistas ilustradas y se pudiera dar a conocer, como esta de la Ilustración de Madrid. Pero las fotografías, como hemos visto antes, tienen todo un mundo de detalles que, si se fija uno con un poco de tiempo, se ve que además de todas estas colgaduras hay 2 niños, dos pequeños, de los que están ahí como saludando al fotógrafo, y aquí, bueno, también entra la exposición de quiénes pueden ser, ¿no? Quiénes podría ser si pudieran ser Julio y Adolfo Guiar, los hijos del pintor, que entonces tenían 9 y 7 años. Pues quién lo sabe, pero yo creo que no es casualidad que estén los 2 ahí sentados. Bien, en la sala en la primera sala de la exposición de Nuevos Fondos, a esta albúmina le acompaña una tercera, que no ha llegado por la misma vía que las otras, que han entrado por donación, sino que está entrado por adquisición, ¿no? Como nos suele pasar muchas de las veces que estamos metidos en harina, que estamos inmersos en la vorágine de una investigación de un tema, la casualidad quiere que empiezan a aflorar piezas por doquier, ¿no? Empiezan a aparecer obras que aparecen en subasta, en comercio, etc. Y en este caso se dio la circunstancia de que apareció en subasta esta albúmena de Alfons Guiar, de la Casa de Juntas de Guernica, y que además fuera la primera fotografía conocida del lugar, lo que prácticamente nos obligaba a pujar por ella, ¿no? Entonces, Alfons la tomó en 1865 para un álbum que compuso para la reina Isabel II, que se sabía que en septiembre de ese año iba a llegar a Bilbao de visita. Entonces, lo que hizo preparar fue este álbum, que hoy día se conserva en la Real Biblioteca de Madrid, con 29 vistas del
del enclave, ¿no? Está la que hemos visto, que era la que daba inicio al álbum, y luego otras de los retratos de los señores de Vizcaya y de otros lugares de la Casa de Juntas. De cualquier forma, por lo que he podido ver, las vistas de edificios y de monumentos pues fueron otro de los intereses del fotógrafo, ¿no? Como se puede suponer también pues, de varias de las que he ido localizando en otras colecciones, ¿no? Como puede ser esta de Palma de Mallorca, sacada también por el propio Alfons Guiar, o esta otra del Ayuntamiento de la Plaza de Oñate de 1867, que tiene la Biblioteca Nacional de Madrid. Y a estas también suma la fotografía de reproducción. Entonces tenemos retrato, paisaje y fotografía de reproducción, es decir, las tomas que representaban dibujos, pinturas, esculturas o incluso fotografías de otros fotógrafos, ¿no? Se puede ver que lo que hay en este dibujo de Blas Lumbreras es la misma imagen que está. Bueno, todavía, como digo, estamos viendo qué es lo que hay y lo cual también es un reto, ¿no? Saber qué es lo que hemos recibido y poder ir documentándolas con calma. En este sentido, sabemos que en mayo del 68 el Ayuntamiento le concede un permiso para entrar en la iglesia de Santiago y fotografiar distintas imágenes y tal. Bueno, tenemos que ver si entre todas las que tenemos, algunas de ellas son estas. Lo que sí sabemos que, por ejemplo, la que está aquí a la derecha es una imagen de la Virgen de Begoña, que él toma en la década de 1860 y que años después, en 1880, cuando se produzca una de las más famosas peregrinaciones que se dan al santuario, le lleve a una agria polémica con otro fotógrafo local, con Lázaro Regil, que bueno, no voy a entrar en detalles porque es bastante extenso el tema, pero casi digamos que se dan de tortas por quién ha sacado la verdadera fotografía de la Virgen de Begoña, ¿no? Pues Lázaro Regil, que decía que él había tomado la verdadera y que la de Alfons Guiar era prácticamente un dibujo por lo retocada que estaba. Bueno. Al mismo género pertenecen también las que sacó y comercializó de forma exclusiva. Como digo, era también habitual que tuvieran fotos de otros fotógrafos y que incluso en ocasiones las reprodujeran y las comercializaran. Como vemos, esta fotografía, la de la izquierda es de Guiar y la derecha es de Pedro Martínez de Hebert. Entonces vemos lo que se ve incluso cómo está el tablero, ¿no? Es como lo que decía antes, ¿no? que todas estas fotografías, al fin y al cabo, lo que tienen es un gran valor documental, porque nos ayudan a entender los procesos de trabajo, los procedimientos de trabajo del fotógrafo decimonónico. Aquí se ve incluso más claro, ¿no? Como cogían una fotografía, la sujetaban con una serie de chinchetas al tablero y sacaban las reproducciones para su comercialización. Y ya para cerrar esta primera revisión de lo que es la fotografía de Alfons Guiar, vemos esta que es a la que he aludido antes. Es la única que podemos datar con una cierta precisión, ya que reproduce la maqueta de la Torre de Santiago. La maqueta que sabemos que había comenzado a realizar en 1883 Fernando Galina, un escultor bilbaíno, y que en unión con Severino de Achúcarro, que era el autor de las trazas de la torre, pues bueno, estaban los dos juntos trabajando en esta maqueta que en el año 85 ya sabemos que está expuesta. Entonces, bueno, tenemos aquí esta foto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta foto debe ser una de las más tardías que tenemos de Alfons Guiar y también una de las últimas que pudo realizar, ¿no? Teniendo en cuenta que precisamente falleció el 1 de octubre de 1885 en Bilbao. Y es aquí donde enlazamos con su hijo Adolfo. Siempre se ha hablado de que Adolfo debió llegar de esa estancia a la que ya he aludido antes, en París, que hizo durante la primera mitad de los años 80, se dice que debió llegar en torno a debió de volver en torno a 1885 o 1886. Hombre, para mí queda claro que si su padre fallece el 1 de octubre del año 1885, lo más probable es que volviera ese mismo año. Él era el primogénito, y lo más probable es que la muerte de su padre fuera lo que motivara su regreso.
Entonces tenemos que en 1885 fallece una de las primeras figuras que había traído la modernidad tecnológica francesa a Bilbao, y de la mano de su hijo, del regreso de Adolfo, se inicia justo entonces la importación de la modernidad pictórica parisina. Adolfo fue, por tanto, una figura fundamental para el arte vasco. Su estilo, sus convicciones y su carisma dejaron una huella, se puede considerar que realmente duradera, en varias generaciones de artistas, a la vez que motivaron importantes cambios tanto en el coleccionismo, pero también en la forma de exponer, de la forma en la que exponían los artistas, que serán decisivos para la paulatina adecuación del gusto a los lenguajes de vanguardia. Adolfo Guiar se había iniciado al principio como aprendiz en Bilbao, parece ser que en torno a Ramón de Lorreaga y Antonio María Lecuona, pero en 1876-77 se desplaza a Barcelona. Aquí vemos el libro de matrícula donde aparece él en una de las últimas líneas, matriculado en la Escuela de Bellas Artes de Sant Jordi. Y en 1880 viaja a París. Y en esto aquí es donde tengo una opinión distinta a la que tiene González Durana sobre el inicio de esta estancia de Guiar en París, ¿no? Porque él la data en 1878. Yo prefiero hablar de 1880 porque no hay documentos previos a este año, a 1880, que vinculen a Guiar con París. Sin embargo, en abril de 1880 sí que tenemos dos que hablan de algo que parece ser un inicio. Por un lado tenemos esta carta en la que es presentado por el embajador de España en París para que se le permita realizar los trámites para su admisión en la Escuela Nacional y Especial de Bellas Artes de la ciudad. Y otra es esta preciosidad de carta que Guiar escribe a su amigo, el también pintor, Juan Rochel, fechada también, como se puede ver ahí arriba, en abril de 1880, en la que le va relatando la admiración ante todo lo que ve en París, ¿no? Del tipo, por ejemplo, leo algunas líneas. En fin, París es magnífico y si vieras a la noche qué de luces, muchos de los espectáculos están alumbrados con la eléctrica, ¿no? Y termina la carta también diciendo: cuando conozca mejor esto, ya le escribiré a Anselmo tocante al arte y dinero. Bueno, está claro que está refiriéndose a Anselmo Guinea, otro de sus amigos. También está claro, pues desde mi punto de vista, que cuando dice cuando conozca mejor esto es que acaba de llegar. Entonces, durante los siguientes años, Guiar entra en contacto con algunos de los círculos renovadores del arte y la literatura en París. Se sabe que conocía a los impresionistas, se sabe que trató con cierta cercanía, con cierta familiaridad a Degas, incluso también a Rafael y a Forain, dos de los seguidores más relevantes del anterior, y entre los que se encuentra también el propio Guiar. Y en la capital francesa conoce también la literatura naturalista y la estampa japonesa, dos encuentros que van a ser también determinantes para la renovación de su visión estética. E igualmente, dando por bueno que en la primavera de 1885 todavía se encontraba en París, casi con seguridad, me cuesta decirlo todavía, o sea, no tengo un documento que lo diga, pero yo creo que la obra de Guiar habla por sí sola y queda claro que entre marzo y abril tuvo que ver la exposición que se celebró de homenaje a Jules Bastien Lepage, un pintor naturalista francés que había fallecido en 1884. Una exposición que no solo vio Guiar, que vio muchísima gente, creó escuela. Vieron también muchos pintores españoles, entre ellos Sorolla, y ese primer Sorolla de los años 80, ese primer Sorolla naturalista, bebe clarísimamente de los modelos de Bastien Lepage. Entonces, a este momento final de Guiar en París pertenece una obra que, al igual que sucedió con la fotografía de la casa de juntas de su padre, que he relatado antes, hemos adquirido en subasta, mientras estábamos precisamente inmersos en toda esta vorágine de los trámites de la donación, que es la carrera de caballos, que hoy día nos pertenece. Una
pieza que la pueden ver arriba, y que se trata de una verdadera joya que refleja claramente la influencia de Degas en aspectos como puede ser la línea, el color, la composición y sobre todo la temática, ¿no? De hecho, se puede decir que la elección de una carrera de caballos como motivo o como asunto es prácticamente única en la pintura vasca del siglo XIX. No hay, que yo conozca, ningún otro ejemplo. Y entre los paralelismos formales que se dan con el estilo de Degas y a los que he aludido, están, como se puede ver clarísimamente, ese manejo libre del óleo, ¿no? Con esa pincelada suelta, vaporosa, esa factura también inacabada, ¿no? Que deja en muchas zonas el soporte a la vista, ¿no? Y que forma parte también de la construcción de la imagen. Ese uso espontáneo del color, ¿no? Que en su luminosidad también recuerda clarísimamente al uso del pastel por parte de Degas, ¿no? Aquí hay esos azules que vemos ahí, ¿no? Unos rojos, bueno, la verdad es que yo lo veo bastante claro. También el recurso antiacadémico en el que la línea y el color trabajan de forma independiente, como se puede ver en este caballo, en ese caballo pequeño del fondo. O también, como no, esa composición descentrada, ¿no? De regambre fotográfica, pero que produce o ayuda a dar un aire de instantaneidad moderna a la imagen. Y siguiendo con las coincidencias, entre la cuarentena de dibujos que nos ha donado la familia Guiar, que ya me voy a referir un poco más adelante a ellos, estaba precisamente este dibujo en el que están los apuntes que Guiar tomó del natural para construir precisamente esa pintura. Lo voy a volver a intentar. Se ve como ese caballo está aquí, o este jockey que está aquí es el que está justo ahí, bueno, y otra serie de detalles, ¿no? Bien, pero como decía, este bautismo renovador de Guiar en París motiva su apostolado estético en Vizcaya, ¿no? Y su empeño en defender la modernización artística del territorio. Con él llega, en cierto modo, un cierto sentido combativo al arte local. Guiar, se puede decir que era una persona que por carácter no rehuía nunca la discusión, no rehuía la polémica. Y pronto, en cuanto se exponga a su aldeano de Baquio, que lo vamos a ver más adelante, en Bilbao, en 1880, se produce la primera en torno a la llegada de las nuevas formas de entender el arte, ¿no? Que chocaban frontalmente con una tradición académica romántica y con unas tendencias académicas también de origen romano, que era a lo que el bilbaíno medio estaba expuesto por lo general, era lo que veía en los comercios de la villa, que era donde se solían exponer las distintas producciones, ¿no? que terminaban los pintores o los envíos de Roma, de Guinea, Segui, Echena, ¿no? Bueno, lo que digo. Entonces, el mayor representante de este, bueno, he traído un ejemplo de los que de sobra conocidos cuadros de Degas en torno a las carreras de caballos. Entonces, no podía dejar de hablar de Guinea, ya que mi tesis doctoral precisamente fue sobre este pintor, ¿no? El mayor representante de este nuevo realismo académico romano era Anselmo Guinea, ¿no? Que en este momento de la década de los 80 disfrutaba de una posición especialmente boyante, precisamente al éxito comercial que había logrado por haber estado residiendo 6 años en Roma. Sin embargo, Guinea fue el primero, o de los primeros, el primero, que se dejó seducir por lo que Guiar traía de París. El primero que se dejó seducir por estos nuevos aires, por este mensaje del cambio, hasta el punto de ser el primero que empezó a absorber y a hacer suyos una serie de conceptos que solo se explican mediante ese estrecho contacto que mantuvieron, que sabemos documentalmente, en los años finales de la década de 1880. Además de la mayor limpieza en la paleta, en estos años adopta esquemas propios del naturalismo de ese pintor que he citado antes, de Jules Bastien Lepage, como vemos aquí, por ejemplo.
Este es el Guinea romano, con un personaje presentado de cuerpo entero, con un punto de vista bajo, lo que hace que el escenario baje también, baje la línea del horizonte, y aquí y en el otro lado lo que tenemos es esa nueva mirada. Es una forma de presentar a los personajes casi como si nos los hubiéramos encontrado en la calle, que era lo que hacía el naturalismo. Y eso conlleva un cambio también en la forma de componer. La línea del horizonte sube y generalmente, y esto lo van a ver en casi todos los pintores naturalistas, casi hasta la altura de los ojos de los personajes o de las figuras principales de la composición, y lo que hace también que el escenario se levante mucho, que tengamos un gran recorrido del escenario. Y ahora lo que voy a hacer es pasar una serie de imágenes con una cierta premura, porque llevo ya un buen rato hablando y todavía me quedan cosas por decir. Vemos este show de Guiar de 1887, 2 años anterior. ¿Qué está viendo Guiar? ¿Qué está viendo Guinea? Lo que está trayendo Guiar, ¿no? Guiar, que también mantiene esos esquemas todavía hasta 1903, cuando haga la Llanita de Clavel Rojo, 2 pinturas que conocemos de sobra. Pero, ¿de dónde vienen? De Bastien Lepage, 1882. Está clarísimo. Bueno, digo yo que está clarísimo. Entonces, también cuando se pongan a pintar al campesinado vizcaíno, lo que van a hacer son adaptar esquemas que son propios de Bastien Lepage, pero que los vamos a ver en toda Europa y especialmente en los nórdicos. Si vamos a la pintura noruega, sueca, etcétera, etcétera, o sea, son seguidores acérrimos de los esquemas de aquel. Entonces, este es el cuadro que he hablado antes, el de la gran polémica, ¿no? El que llegan prácticamente a las tortas, a las manos por las distintas formas de entender el arte. Bueno, o este otro, ¿no? Los esquemas, es que a mí es una de las cosas que más me gusta, ver la transmisión de los modelos entre los pintores, ver cómo se van nutriendo unos de otros, ¿no? No voy a decir copiando, inspirándose. Bien, como he dicho, esta nueva forma de entender la pintura es determinante en Guinea, pero también en otros muchos. También en otros más jóvenes, como en otros que van a ir a París precisamente gracias a las enseñanzas de Guiar, como puede ser el joven Losada y el joven Zuloaga. Ambos habían asimilado en la necesidad de un giro hacia la modernidad en su pintura, gracias a las opiniones en las que asistían bastante habitualmente en las reuniones en las que estaba Guiar. Todos ellos solían reunirse en los veranos en casa de José de Urueta, que voy a leer ahora un fragmento de sus memorias, que en cualquier librería de viejo podrán encontrar Memorias de un bilbaíno y realmente merece la pena ser leídas. Voy a leer este pequeño detalle, no me extiendo. La reunión no podía ser más sabrosa y agradable, ni más saturada de arte y buen humor. Se pescaba de todas maneras, con caña, redeña, aparejo, fisga, butrino y red, en rastra y encerradas, por las entradas y playas. Anselmo Guinea era el más experto, pero Adolfo y Julio Guiar se sobreponían a todas las reglas de la pesca y armaban enormes disputas con Guinea. Luego de noche se cenaba a base de pesca en el antuzano de un caserío de Murueta, con un farol colgado en el techo que alumbraba discusiones enormes sobre todo lo divino y lo humano, el greco y Gauguin, lagartijo y frascuelo, el bacalao y sus múltiples salsas y el pescado fresco. Como Zuloaga venía de París y de fresco, traía ya un cierto modernismo y avance sobre las ideas de los ídolos de Adolfo y de su estancia allí, y eso le trastornaba bastante y le hacía extremar más sus anatemas y entusiasmos, haciendo la discusión más divertida. Entonces, precisamente de este momento, de cuando Zuloaga y Losada regresaran de una de estas primeras estancias en París, entre las cartas que conforman el fondo documental que nos han donado, hay una que consideramos especialmente importante para entender ese momento de pugna en la renovación que se estaba dando en Bilbao. A finales de septiembre de 1891, ambos, Losada y Zuloaga, hacen una pequeña exposición en unos locales que había abandonado la sociedad del sitio, con una treintena de piezas,
y que es una exposición especialmente relevante porque se puede considerar la primera exposición de arte moderno que se celebra en el ámbito vasco. Meditadamente, conceptualmente, moderna. La muestra nace con un carácter casi privado y, como relataba el periodista Crescencio Erquiza, tenía el objeto, y aquí leo, el objeto de que el público vaya conociendo la escuela impresionista, porque es indudable que después de trabado conocimiento con ella podrá juzgarla mucho mejor. En principio estaba destinada a los amigos y aficionados al arte, y aunque si atendemos a la cita de la carta de Orueta, que es esta carta que les muestro aquí, esta carta de Orueta a Guiar, todo Bilbao está pasando por ella. Erquiza, en el artículo que le dedica, que es del que he leído el extracto de antes, auguraba que seguramente ha de provocar acaloradas polémicas entre los partidarios de uno y otro género, que ambos tienen en Bilbao inteligentes cultivadores y defensores apasionados. De hecho, cuando Erquiza estaba redactando estas líneas, las discusiones se estaban produciendo ya. Ahí, pues ya Orueta le informaba, y aquí leo de nuevo lo que está en la carta, que igual pueden leerla desde allí. Hay allí casi una tertulia permanente donde se habla mucho y se riñen verdaderas batallas. Manuel, mi primo y el padre de Zuloaga están al quite y te echan muy de menos. En primer lugar, porque quieren oír tu autorizada opinión sobre todo lo que ha hecho Ignacio, y en segundo, porque les ayudas a reñir con los admiradores. Y le rogaba que dejara el retiro en el que estaba sumido en aquel momento en Murueta, para sumarse precisamente a estos debates, para hacer piña. Es cierto que el ardor dialéctico de Guiar era tremendamente apreciado por sus amistades, que, como he dicho antes, sabían que no rehuía jamás la ocasión para defender el impresionismo. Entonces, es cierto que esta exposición fue vista como una ocasión para ir educando el gusto de los bilbaínos, y se entendía además que era una forma en la que los bilbaínos van a tener un acceso mayor a obra moderna, ya que se decían que si la verborrea de Guiar fluía como un torrente, su producción se extendía demasiado lenta, y los grandes intervalos que se suceden entre obra y obra hace que el público no adquiera la costumbre de ver y apreciar como se debe la entonación de la pintura impresionista. Bien. El fondo de Guiar permite conocer en parte también la apreciación que como artista tuvo entre sus contemporáneos, ¿no? Atestigua también, por tanto, el reconocimiento que su labor como inspirador de la renovación artística tuvo en Bilbao, ¿no? Y aporta, por lo tanto, documentación sobre los distintos homenajes que le tributan varias generaciones de creadores vascos. Por un lado, la fotografía de la izquierda, que es la de la exposición de 1916 en la Asociación de Artistas Vascos, y por otra sobre la inauguración del monumento a Adolfo Guiar en 1927. Y tenemos una ingente documentación que habla precisamente sobre la organización por ejemplo, de la exposición de 1916, y que nos ayuda a ver no solo cómo era entendido Guiar o qué pensaban de él sus contemporáneos, sino también aporta documentación sobre cómo se organizaba una exposición entonces. Y vemos por las distintas facturas quién intervenía detrás. Entonces, pues bueno, entre otras, la primera de la pila es una cuenta que le hace Antonio Guezala a Teófilo Guiar por la enmarcación de una serie de obras para esa primera exposición del año 16. Entonces, de hecho, Guiar, junto a Regoyos y Losada, como he dicho antes, está detrás del cambio de paradigma expositivo en Bilbao, ¿no? Frente a las muestras habituales que se daban en el siglo XIX, en las que las obras eran sometidas a juicio y eran premiadas y se les daban medallas y diplomas, etc. Lo que hicieron ellos fue plantear un nuevo tipo de forma de exponer, una forma importada de París, importada principalmente de la Sociedad de los Independientes, de los salones de los independientes, en las que los renovadores se juntaban para mostrar su producción con una
entendida como una labor social, una labor de tratar de educar el gusto de la sociedad, de abrir la mente del público bilbaíno. Entonces, unas nuevas muestras que se darán lugar a las exposiciones de arte moderno que se van a celebrar entre 1900 y 1910 en Bilbao. Pero también, además de todo esto, en el archivo de Guiar, en el archivo personal, hemos podido encontrar un montón de correspondencia que habla de la consideración personal que tenía el artista. La impulsividad que he citado antes, el ingenio de Guiar, le convirtieron en el alma de muchas de las reuniones y excursiones que se celebraban entre la buena sociedad bilbaína, ¿no? y hacía que fuera frecuentemente solicitado por sus contemporáneos para animar estos encuentros. Entonces, entre la documentación, como digo, se encuentran cartas, notas, tarjetas de invitación a distintos eventos, pero principalmente y por lo general eventos culinarios. Tenemos aquí varios ejemplos, ¿no? El de la izquierda que dice: mañana iré con el coche a esa y vendrás a comer con tu amigo Perico. O esta de: amigo Guiar, espero venga a tomar una copa. O esta otra que es, hay unos cuantos ejemplos, son bastante abundantes. Esta otra de este Mugartegui que le dice: uy, vamos a ir mañana 6 amigos, contigo 7 al Amparo, acércate por el restaurante y haznos el menú, ¿no? Y entonces, por el reverso están las anotaciones de qué era lo que Guiar quería, pues percebes, una ensalada verde, todo, y luego también con qué caldos iban a pasar todo lo que iban a comer. Entonces, hay toda esa intrahistoria del mundo artístico bilbaíno, también la vamos a poder desvelar gracias a este archivo, ¿no? De hecho, hay una anécdota que su amigo Juan Rochel, el que he citado previamente, el de la carta del año 80, que le admiraba tremendamente como artista, comentaba, y leo de nuevo: a Guiar le hubiéramos hecho sus amigos un gran bien cortándole la lengua, para evitar que todas estas distracciones interfirieran en su producción. Y ahora ya sí que estoy terminando. Además, en el archivo, además del archivo de todas las fotos, de toda la documentación que nos han donado estos descendientes de Guiar, esta donación se ha visto enriquecida con 47 dibujos, 47 apuntes tomados por Guiar, tanto en París como en Vizcaya. Y además hemos enriquecido todo este aporte con unas pocas adquisiciones más que hemos hecho al mismo origen, como puede ser este magnífico proyecto de vidriera, que también está expuesto arriba, un boceto de vidriera para la Casa de Juntas de Guernica. Nosotros conservábamos ya en la colección del museo estos 6, y ahora tenemos este último que no se llegó a pasar al vidrio, cuando Guiar fue encargado de diseñar las vidrieras para la Casa de Juntas tras la rehabilitación a la que se vio sometida el edificio en 1901. Y que vemos, aparte que cuadra muy bien con este otro boceto de vidriera, que se conserva también en la colección del museo, que es de un año después, del boceto de vidriera que hizo para la residencia de Rafael Picabea, y que vemos que el espíritu que destila es muy coincidente en ambos. Vemos, ¿no?, ese paisaje en el que hay un río que discurre hacia el horizonte, en el de la izquierda rematado cromáticamente por esa especie de construcción, una ermita tal vez, ¿no?, con ese toque en carmín, ¿no?, que hace que la mirada del espectador discurra hasta el fondo. Pero luego lo que vemos clarísimamente es esa mirada, esa influencia del arte japonés, que ya he dicho antes que recibió en su estancia parisina a mediados de 1880. Él era también coleccionista de estampas, tenía varias estampas, y de hecho esa fue una transmisión que hizo también
y no me puedo resistir a poner esta diapositiva que hablaba antes del interés por la transmisión de los modelos, ¿no? Vemos cómo Guiar también ayudó a la transmisión de esa mirada por el mundo japonés entre sus contemporáneos, ¿no? Vemos cómo él adapta clarísimamente con la composición de una estampa de Ando Hiroshige y luego pues Guiar también, ¿no? Convierte el Serantes en una especie de monte Fuji. Y además hemos incorporado también esta cerámica de Francisco Durrio, que perteneció a la colección de Adolfo Guiar, y que bueno, pues la tenemos ahora acompañando al resto, a la nutrida representación de piezas de Francisco Durrio, un escultor que pues bueno, lo tenemos aquí prácticamente como algo, muchas veces que es como si fuera alguien tan cercano, que es local, y cuando es un pintor, o sea, un creador simbolista de primer orden. Y ya ahora sí, para cerrar, tengo que referirme a la importancia que todas estas donaciones y todos estos fondos documentales tienen para nuestro trabajo, ¿no? Gran parte, como ya saben, porque lo hemos repetido en muchas ocasiones, gran parte de nuestra colección se sustenta sobre donaciones y legados, ¿no? Principalmente de bilbaínos que nos han ido regalando a lo largo de más de un centenar de años pues, aquellas obras que les han acompañado en vida, ¿no? Y el hecho también de poder recuperar fondos documentales es vital para nosotros, ¿no? Porque uno de los mayores desvelos que tenemos como historiadores es la localización precisamente de la documentación, ¿no? Para poder historiar, para poder desarrollar nuestro trabajo, por lo que siempre, o sea, porque ahora poder traer toda esta documentación de Adolfo Guiar y las fotografías de su padre constituyen una verdadera satisfacción, ¿no? Para poder ponerlo ya no solo a nuestro servicio, ¿no? Que vamos a hacer buen uso de ello, sino también de las nuevas generaciones de historiadores que esperemos que vengan y que vengan con ganas de seguir trabajando duro en descubrir el arte de nuestros antepasados. Como digo, es una gran responsabilidad, pero también es muy estimulante, ¿no? Poder trabajar con todo ello. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber venido.